Hola, me han invitado a dar mi testimonio de vida que tiene mucho que ver con un tema de acoso que se produjo durante 13 años. Buena parte de ellos fueron durante la infancia y la juventud. Hay una discusión sobre si la homosexualidad es de nacimiento o es adquirida a través del entorno. Yo tengo que decir que en mi caso es adquirida por medio del entorno, por este caso de acoso que se produjo durante 13 años. El último estudio que se ha realizado sobre la genética pues no es nada concluyente. La misma doctora o una de las doctoras que participó dice que si acaso el 1%, no de la población en general, sino dentro de los mismos homosexuales, podría ser de nacimiento. Pero el estudio ni siquiera es concluyente porque en el mismo participaron 2 investigadores homosexuales, por lo cual hasta el estudio se pone en duda. Yo no tengo nada que objetar, pienso que puede haber casos que sea de nacimiento, pero que realmente representaría una minoría por lo que yo he podido observar en el mundo gay, en el que anduve por unos 20 años consecutivos. Quiero empezar dando mi testimonio diciendo que soy una persona ya entrada en años. Nací en el 1961, por lo que conocí las postrimerías de la posguerra española y nací en una provincia bastante atrasada y bueno, pues culturalmente dejaba algo que desear, aunque no tengo que achacarlo solo al lugar de nacimiento, sino que en general todo hemos ido evolucionando en cultura y en tomar otra perspectiva de este tema de la homosexualidad. Lo que quiero decir que en esa época cualquier persona con cierta sensibilidad para el cante, para la música o para el arte, enseguida era puesto en sospecha y se le tildaba de homosexual, aunque la persona no lo fuese en sí mismo, o no tuviese esos sentimientos como fue en el caso mío. Pues nada, yo nací en una familia de 4 hermanos, una familia de campesinos. Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa. Yo estaba dentro de ese grupo de niños a los que le gustaba el arte, la música, luego era guapo de facciones y, como digo, todo esto se relacionaba por aquella época con la homosexualidad, al menos en la zona que yo vivía. Y ya a los 5 años hay un episodio dramático en mi vida. Hay un vecino que, bueno, pues me llama. Antes pasábamos mucho tiempo en la calle, los críos, y me llama y me dice que me gustan más, si las muñecas o los caballos. Había más críos, había adolescentes también, a lo que yo dije que me gustaban más las muñecas. Pero vamos, esto tiene una explicación. Yo hasta entonces no había visto ningún caballo. Eso que soy de una zona agrícola, pero lo que pasaban por mi calle eran mulas, eran burros. Mi padre mismo tenía mulos, pero lo que es caballo, pues no los había visto hasta ese momento. Y sí que, bueno, pues
pasaba muchas horas con mi hermana, que me lleva 3 años, mi hermana la que va delante de mí, yo soy el más pequeño, y sí que pues había visto muñecas, y no es que jugara mucho con las muñecas de mi hermana, pero bueno, esta fue mi respuesta espontánea a lo que los críos que estaban allí, y sobre todo los mayores, pues se rieron, ¿no? Y yo sospeché que algo muy bueno no había dicho cuando pues esos chicos mayores se rieron. El caso que días después este chascarrillo se extendió como la pólvora por las inmediaciones de mi calle, por calles adyacentes, y se encargó de pues divulgarlo el mismo chico que me había hecho esta pregunta, ¿no? Eh, no sé por qué, pero se había fijado en mí y trató de divulgarlo y de darlo a conocer a todo el mundo. De ahí surgió que, bueno, otros críos de mi edad empezaran a acosarme con este tema, ¿no? A reírse y a burlarse de mí. Y esto empezó a repetirse un día sí y otro no. Como yo no me identificaba como homosexual, ¿no? Me rebelaba contra estos críos, me peleaba con ellos, y si me insultaban, pues yo los insultaba pues, con palabras tan gruesas como las suyas o mayores, porque nunca me ha gustado la injusticia y yo veía que estaban cometiendo una injusticia conmigo. Uno desde muy pequeño sabe y distingue sus sentimientos. Ahí nadie te tiene que obligar, los sentimientos nacen espontáneos, y yo me daba cuenta que no me gustaban, no me atraían los niños, y yo veía una belleza en las niñas que no veía en los niños. Con los niños me relacionaba en plan de rivalidad, de aventura, bueno, complicidad en juegos masculinos, pero no sentía nada por ellos y me veía entre ellos como uno más. Sin embargo, las niñas sí que me llamaban la atención y las veía, pues eso, con una hermosura que no encontraba en los niños, y por eso pues me rebelaba, ¿no? Me rebelaba contra lo que me decían viendo esta injusticia. La cosa es que no paró y esto se repetía todos los días. Había días que 2 o 3 veces incluso. Luego yo no era rencoroso, aunque me enfadara con ellos, y volvía al juego, y había en los momentos que no estaban en este tema, pues volvía a jugar con ellos y a relacionarme como uno más de ellos. La cosa es que yo lo estaba pasando tan mal a esa edad y después, ¿no? Porque esto se venía ya repitiendo por años, que a los 3 o 4 años yo le pido al Señor, a Dios, que me saque del pueblo, que no puedo aguantar más, que eso era insufrible para mí y que me lleve a otro lado, ¿no? El caso es que en ese momento pues no se produce, no, Dios no me saca del pueblo, pero sí que lo hace años después. A la edad de 10 años se presenta el sacerdote en la escuela para invitarnos a ir al seminario. Estaba próximo el día de San José y por esta fecha siempre invitaban a los críos por ese tiempo a irse al seminario. Yo estaba sentado el primero de mi fila, bueno, más bien quiero decir el último de mi fila, pero estaba sentado en la primera fila, ¿no? Y el caso es que el sacerdote
preguntó a todos los de la primera fila que si que si se irían al seminario, y en caso de que no fuese así, que dijeran el motivo por el cual no se irían. Pues le preguntó a todos, y cuando llegó a mí, cuando se situó enfrente de mí, pues no me hizo la pregunta. No sé si es que le parecí demasiado pequeño, porque yo de estatura no era grande o no estaba a nivel de los otros chicos, y por eso no preguntó. El caso es que yo me quedé pensativo con aquella pregunta, y en mi interior pensé que no hubiese tenido una respuesta para decirle que no, entre otras cosas porque no me gustaba la labor social que hacían los curas, y porque, como ya dije anteriormente, eh, quería salir del pueblo. Pues con este interrogante me quedé rumiando con él en mi cabeza, y a los 2 o 3 días se lo dije a mis padres que si me permitían irme al seminario, que el sacerdote nos había invitado a ir, y mis padres en principio se negaron. Después intervino mi hermana y les dijo que por qué no me dejaban ir, que mi hermana quería que yo estudiase, y bueno, pues ella le insistió durante unos días, y se ve también que mi oración ante una imagen de la Virgen en la parroquia de mi pueblo, a la que le pedí que me ayudase a irme al seminario, pues dio resultado, ¿no? Al final mis padres otorgaron, y me fui a hacer una prueba de ingreso por el mes de agosto, si no recuerdo mal, con otros críos, una prueba de actitud que nos hacían para darnos el visto bueno para entrar luego en el curso en septiembre. La prueba la probé porque yo en sí no era una persona conflictiva. Si lo era cuando me provocaban, ¿no? Por ese mismo sentimiento que he dicho de que no me gustaba la injusticia y me rebelaba contra ello. Y finalmente ingresé en el seminario, pues un mes después. El caso es que en el seminario, en contra de lo que yo creía, se vuelve a repetir el tema del acoso. Y bueno, no es de extrañar, al menos para mí, ¿no? Aunque mucha gente se llevará las manos a la cabeza, pensando que en un sitio donde se da una educación religiosa pueda pasar esto. Pues pasa porque antes nos íbamos al seminario muy pequeños, y la cultura que traíamos de casa era la misma, a fin de cuentas, que la que llevábamos allí, y uno no cambia porque cambie de lugar, ¿no? Puede ser que cambie con el tiempo, pero pues los chicos que estaban allí tenían la misma cultura que tenían los que se había dejado anteriormente en el pueblo, ¿no? Y bueno, no digo que fueran todos los compañeros de mi edad, por entonces tenía unos 11 años, los que me acosasen, sino que eran unos cuantos, qué sé yo, unos 15, unos 10, no sé ahora muy bien el número, pero que era una situación que se hacía muy odiosa porque pues lo hacían delante de los demás, y entonces yo me sentía muy humillado, y bueno, fue un calco de lo que pasaba en el pueblo. Yo me rebelaba contra sus palabras, y al insulto pues respondía con insultos iguales o mayores, ¿no? El evangelio por entonces no lo tenía muy claro, ¿no? Y bueno, estaba empezando a dar pasos en el conocimiento de Dios, pero pues la cultura era la que imperaba, la cultura de la época, ¿no?
Después de esto, para más INRI, tengo un choque con mi madre, eh, estando de vacaciones en el pueblo, y sucedió que una vecina mía, que fue precisamente la madre del chaval que me tildó por primera vez de maricón, me hizo un desplante en la calle que yo, bueno, pues que yo erróneamente pues lo trasladé como si fuera su hijo, ¿no? Dicen los psicólogos que los niños fantasean entre verdad y mentira, y yo en este caso pues puse en boca de la madre lo que me había dicho el hijo. No quiero justificar mi mentira, pero bueno, ahí lo dejo porque tampoco lo hice con malicia, pero sí que le dije a mi madre que esta señora me había tachado de maricón, cosa que realmente no había hecho, que había sido el hijo, pero yo llevaba esa amargura por dentro y lo trasladé en boca de la madre, que en ese caso lo que sí que me había hecho era un desplante, un menosprecio. Bueno, pues mi mamá, claro, reaccionó muy mal ante lo que yo acababa de decirle y salió a la calle en busca de la vecina y le dijo lo que yo le había comentado, ¿no? La vecina reaccionó pues diciendo lo que realmente había pasado, ¿no? La verdad tiene mucha fuerza y mi madre entendió que no me había dicho maricón, ¿no? En esto que llega mi madre a casa y me hace una gran reprimenda, a lo que yo le pido perdón, porque vamos, ya estaba en el seminario y me habían dicho que tenía que pedir perdón siempre que hiciera algo malo. Y bueno, yo lo creía que sí, que debía ser así, y le pido perdón a mi madre. Mi madre no responde y me pongo de rodillas, le pido perdón, a lo que mi madre, pues muy aireada, me contesta con no te perdono, maricón. Esa palabra quedó muy grabada en mi corazón, dejó una huella que aún hoy en día yo creo que me afecta, y me salí a la calle llorando. Me fui por 3 o 4 calles aledañas llorando si tenía que llorar, hasta que esa hemorragia, ese dolor cesó en un principio y me fui a casa, y cuando llegué pues nada, mi madre estaba tal cual como si no hubiera pasado nada, porque mi madre, tengo que decir que no era mala persona. Yo para mí hoy en día no la cambiaría por ninguna otra madre. Era una persona responsable, que siempre cuidó de sus hijos, que ante los problemas pues intervino para que tuvieran solución, sacó la cara por nosotros cuando hubo que sacarla, y no era nada rencorosa, y como digo, cuando llegó ella estaba tal cual. Yo también le hablé porque tampoco soy rencoroso, pero la herida quedó ahí grabada, ¿no? Y no jamás volví a hablar de ello con mi madre por temor a que se volviera a repetir. Y eso quedó ahí pendiente, y ya es difícil de solucionar porque mi madre falleció hace ya pues bastantes años. Bueno, la cosa es que el acoso sigue en el seminario, y, y lo mismo, casi es un calco del pueblo, como ya he dicho. Era prácticamente todos los días. Eran unos cuantos seminaristas, pero pues que me abochornaban ante el resto de compañeros. Resulta que un día pasó igual, pero esto ya
tenía cierta edad, tenía unos 14, 15 años, y se produjo dentro de un aula. Nos habían encomendado un trabajo por grupos y cuando terminó el trabajo estábamos dentro del aula, el grupo mío, y uno de los chavales había participado más en el trabajo que ninguno y prácticamente lo sacó él adelante con mucha categoría, muy bien hecho. Y entonces yo en un impulso le di un beso como de agradecimiento, ¿no? Igual que se pueden dar un beso los futbolistas cuando meten un gol, y de hecho se lo dan a veces en el campo de fútbol, ¿no? O cuando entra uno por otro. En fin, fue una cosa instintiva sin ningún otro sentimiento de por medio. Y entonces uno de los compañeros pues lo interpretó mal, ¿no? Interpretó lo que no había y me tachó también de maricón. El caso es que esta vez pues fue bastante diferente a las demás, porque se produjo en un recinto cerrado, estaba rodeado de compañeros, éramos 7, 8 y todos se quedaron con la vista clavada en mí, esperando mi respuesta, ¿no? Yo en ese momento no encontré salida, porque sí es verdad que las otras veces pues me había revelado y había contestado, pero era en los patios, era al aire libre, y aquí me vi como señalado, ¿no? Por todos, esperando respuesta y no sabía dónde dirigir la mirada. En ese momento me hubiera gustado que la tierra me hubiese tragado, porque ya tenía una edad que comprendía mejor las cosas, ¿no? Ya no pasé de esconderlo, lo que me estaban diciendo, se lo digo a un superior, porque hasta entonces no se lo había comentado a nadie, ni a mis hermanos, ni a mis padres, el acoso que había padecido en el pueblo y después en el seminario. Me lo guardaba yo siempre para mí, ¿no? Acudo a un superior y la contestación que me dio, porque no estaban preparados en este tema, no sé si hoy se prepararán más, pues era que fumase, cosa que ya venía haciendo pues desde los 14 años prácticamente. Y por entonces el hecho de fumar se interpretaba como sinónimo de masculinidad. Era lo que nos ponían en los anuncios de televisión, el vaquero en el caballo fumando, y no sé si por eso, porque la voz se podría poner más ronca, pero me dijo que fumase. Y bueno, yo me quedé muy decepcionado, porque lo que esperaba era que pues sacara la cara por mí, que le dijera a los compañeros que no me insultaran más. Y claro, esto no se produjo, ¿no? A veces los adultos pasan por alto lo que le plantean pues los niños o los adolescentes, pensando que como si fueran unas personas extrañas a los adultos, que sus sentimientos pues apenas si tienen importancia, ¿no? El caso es eso, que me quedé muy decepcionado, y después otra vez en el pueblo me pasa algo que ya pone en duda mis propios sentimientos heterosexuales, que hasta entonces pues no había tenido ningún problema, porque en el seminario yo me relacionaba como uno más con mis compañeros, con el resto, no sentía atracción por ellos, no me decían absolutamente nada físicamente, pero llega un momento que en vacaciones, estando en el pueblo, estoy viendo un telediario de la primera cadena y veo un presentador pues que me llamó un poco la atención, porque estaba muy bien trajeado, era guapo, y no sé por qué, pues en ese momento me llamó la atención, ¿no? Y algo que para
una persona sin el tema de acoso que yo había tenido hubiera pasado por alto, ¿no? Pues hubiera pensado, sí, un hombre muy bien presentado y ya está, ahí hubiera quedado el tema. A mí me dio que dudar, ¿no? Me quedé pensativo y ya pensé, digo, pues no será verdad lo que me están diciendo, ¿no? Me quedó un poco de duda en la imagen de esta persona, ¿no? El caso es que, pues, a raíz de entonces, tendría, qué sé yo, 16 años, eh, empecé con esa duda, ¿no? Y empecé a ver un poco de belleza física en el hombre en general, que hasta entonces no lo había visto, sobre todo en el rostro, en la cara, ¿no? Y, y bueno, pues van pasando los años, yo por otro lado me sigo relacionando con normalidad con ello, no tengo problemas en el tema de duchas, de vestuario, ni de nada, ni de atracción que fuera más allá de lo que acabo de comentar. No era una atracción sexual, sino más bien una atracción, pues, por belleza o artística, diríamos, no sé cómo expresarlo, ¿no? También esto se lo comento a otro superior que tuve después y lo que me dice este superior es que no me preocupe, que se me pasaría. Este era un superior joven que yo tenía bastante idealizado y bueno, pues le di criterio, me pareció que podía ser cierto que se me pasaría esa especie de atracción hacia el rostro de algunos hombres, su belleza física y bueno, pues lo dejé ahí. El caso es que también en los seminarios hay un director espiritual, eh, había para todo el seminario y este se encargaba continuamente de repetirnos que los homosexuales no podían ser sacerdote, que había que ser muy hombre para ser sacerdote y esto era casi un discurso continuo que él tenía. Puede ser porque, bueno, le llegasen seminaristas así, que puede ser que le llegasen, ¿no? Y entonces el hombre quería salvaguardar, pues, la integridad del sacerdote en este terreno. Y bueno, para mí fue una cosa también contraproducente porque yo sí he tenido algo claro siempre en mi vida, es ser coherente conmigo mismo, ¿no? Entre mis actos y mi conciencia, ¿no? Entonces, las palabras de este director espiritual me producían, pues, que mi conciencia estuviera intranquila, ¿no? Porque no se adecuaba lo que él decía a ese sentimiento incipiente que había empezado a nacer en mi corazón, aunque hasta ese momento no fuera de tipo sexual, ¿no? No era una atracción sexual. Al pasar al seminario mayor, pues los alumnos que me insultaban se fueron del seminario, se irían para hacer otras carreras y bueno, no pasaron al seminario mayor. Y entonces, con 18 años yo me liberé de ese acoso y para mí, vamos, no me lo podía creer porque fue como una liberación de una pesadilla que entre el pueblo y el seminario se había producido durante 13 años, ¿no? Lo que pasa que a esta altura ya tenía ahí la herida en mi corazón y era difícil de sanar y de curar. Había la obligación en el seminario de dirigirse espiritualmente con algún superior o con el mismo director espiritual. Y el director que yo tenía se dio cuenta que pues no iba a dirigirme espiritualmente con nadie. Entonces
me llamó a su despacho. Era el mismo sacerdote que me dijo años antes, como unos 3 años antes, que eso se me pasaría. Y el caso es que ya estando en su despacho me echó una bronca impresionante. Era el superior este que yo tenía idealizado y bueno, pues me quedó pues muy frío. Yo en ese momento le miraba a los ojos, le desafié con la mirada y bueno, estaba muy prepotente, me levantó la voz muy fuerte. Así estuvo, yo no sé el tiempo que estaría porque en mi mente se produjo un choque espantoso en ese momento. Y bueno, yo lo único que recuerdo era que le decía que no era el tema el de la dirección espiritual y lo que le quería decir era que no me dirigía espiritualmente porque tenía este temor de este cargo de conciencia entre lo que yo empezaba a sentir por un lado y lo que nos decía el director espiritual, que no nos dirigiésemos, o sea que no podía ser el seminarista, no podía tener sentimientos homosexuales, ¿no? Y que yo lo que quería decirle que ese era el motivo principal por el que yo llevaba como 2 años sin dirigirme espiritualmente con nadie, pero no dejaba que me expresara, no lo consintió y con esta prepotencia pues se produjo un trauma en mi vida. Yo no recuerdo qué palabras me dijo, lo pasé muy mal y a raíz de ahí salí despersonalizado completamente de su despacho. Yo era una persona que no sentía temor ante nadie, que me expresaba espontáneamente en todos los sitios, que a pesar de lo que me había estado pasando no tenía ningún complejo, no tenía nada. Y incluso salía a veces elegido entre los compañeros que me apreciaban como líder de algún grupo que se formaba, ¿no? No entre aquellos que me insultaban, pero sí entre otros que me apreciaban, ¿no? Y bueno, a raíz de ese encuentro con el director, no con el superior, pues me despersonalicé totalmente. Yo pensaba o sentía que todo el mundo estaba pendiente de mí, que todo el mundo me estaba mirando, estuviese en la calle, fuese donde fuese, me avergonzaba por cualquier cosa. Ante un crío pequeño incluso podía avergonzarme. Me sentía responsable incluso de cosas que ni siquiera había hecho. Y bueno, estando ya en esta situación tan deplorable, fui al director espiritual, que aunque fuese un hombre que nos hablaba siempre de este tema, ¿no? Y que pues perseguía que fuésemos íntegros en ese sentido, pues era un hombre de una gran bondad, un hombre pues que tenía experiencia en el trato con la gente, y buena persona y buen sacerdote. Entonces, como se dio cuenta que eso no estaba de su mano, me mandó a un psicólogo. Me mandó a un psicólogo del teléfono de la Esperanza. Y bueno, fui al teléfono de la Esperanza. El psicólogo también fue otra piedra más que se atravesó en mi camino. Porque parece que yo hasta entonces, incluso después, iba, pues por destino de la vida, iba tropezando con todas las piedras que había. Dios sabe los motivos por lo que por lo que esto se iba produciendo en mi vida. Y bueno, el psicólogo inmediatamente me deriva a su consulta personal para cobrarme las minutas de su trabajo y yo veo que es muy poco profesional, llega tarde a la consulta, y luego pues a la segunda sesión de estar conmigo
pues me dice que tenía esquizofrenia por unas placas que me pone, pictogramas creo que se llaman. Bueno, yo pienso que pues que no era así, que tuve una persona y además joven en 2 sesiones no puedes deducir que tenga esquizofrenia por unas placas, ¿no? Que bueno, que yo ahí, pues uno la imaginación vuela y quiere mostrar pues lo que realmente no es, ¿no? Y bueno, pues me manda unos ansiolíticos y me manda unos antidepresivos y bueno, cosa que no estaba ni siquiera en su competencia porque la medicación es cosa de los psiquiatras y este psicólogo pues nada, me manda a la calle con viento fresco y con unas pastillas y un diagnóstico que yo creo que iba más allá de lo que realmente había, ¿no? Perdón, no sé si ha sonado una alarma que tenía puesta. Y bueno, yo lo que quiero decir que a esas alturas ya no, las palabras de mi superior sí que me hicieron efecto porque como dije lo tenía idealizado, pero ya a esas alturas lo que me dijeran los demás pues casi me traía sin cuidado porque ya había vivido tanto que había visto que bueno, que hay muchas personas despiadadas y no, pues no me hizo daño lo que me dijo el psicólogo, al contrario de lo que me pasó con el superior, ¿no? Estuve poco tiempo tomando las pastillas y finalmente la decisión fue salirme del seminario. Me salgo del seminario después de una visita que el Papa Juan Pablo II tenía programada a Portugal, que estaba que caía cerca del seminario y iban todos los seminaristas y nada, pues después de esa visita del Papa eh, yo me salgo del seminario. Mis padres, yo pensé que no lo iban a entender muy bien porque era el único hijo que estudiaba y bueno, pues ya estaban ilusionados que iba sacando cursos adelante, pero no, mi madre era bastante tolerante y no le sentó mal. Aparte de eso, no me veía en condiciones de seguir estudiando por la misma depresión que tenía. Luego por inseguridad también en los estudios, porque yo cuando me fui al seminario fui muy mal preparado del pueblo y temía que no, por mis condiciones intelectuales que yo tengo que reconocer que tengo poca memoria y no sé, pues en ese momento entre unas cosas y otras, la depresión y estas dudas sobre mí mismo, pues no seguí estudiando. Me puse a trabajar en lo que podía. Antes paso por el servicio militar, ¿no? Y bueno, allí quiero empezar como de nuevo. Pienso, bueno, era un modo de justificarme, ¿no? Pienso como que igual mi fe y mi creencia en Dios había sido impregnada por ese tiempo que había pasado en el seminario, eh, pero era una excusa para empezar a tener experiencia en el terreno, a probar en el terreno de la homosexualidad, porque, bueno, pues todo eso me había condicionado muchos años, le había dado muchas vueltas a la cabeza, y el mundo aceptaba pues la homosexualidad como una cosa inicua, incluso se empezaba a ver bien, y bueno, pues la excusa de dejar un poco de lado a Dios era para no engañarme a mí mismo, era por experimentar en el terreno homosexual. Y bueno, invito a un chaval en un servicio militar a tener una experiencia conmigo. Él no cede, un chico que yo veía afeminado. Y bueno, no, aquí en el servicio militar no tengo nada.
con nadie, lo que sí estaba con una depresión de caballo y pues una ansiedad bastante importante también. Y me encuentro con un chaval que no sé dónde lo vi por primera vez, si en la cantina o en el patio, no sé cómo llegué a dar con él, que tocaba muy bien la trompeta, los toques de la mañana y de la noche. Eh, Parecía un ángel cuando tocaba, yo lo escuchaba y me quedaba absorto, ¿no? Escuchando, ¿no? Y bueno, puedo decir que lo vi en 3 ocasiones. Las 2 primeras me fue de gran ayuda, me consoló mucho, le conté un poco lo que me pasaba y la tercera vez fui yo en busca de él, entré en su pabellón y ya antes de que diera con él ya estaba mirando para mí y con una sonrisa grande y le invité a que se viniera fuera del pabellón porque no podía, la ansiedad me estrangulaba, estaba casi sin respiración y bueno, me lleva a las traseras de los pabellones y empieza a escribir en tierra pues figuras geométricas. No sé, aquella imagen a veces me trae recuerdo de la imagen de Jesús con la pecadora, ¿no? La mujer adúltera, ¿no? Y bueno, allí escribiendo en el suelo me consuela, me dice unas palabritas y toda esa ansiedad se disuelve y bueno, como dije, estaba muy mal y toda la ansiedad se me fue, ¿no? El caso es que días después, cuando voy de nuevo a buscarlo, entro en su pabellón, que era contiguo al mío, que tampoco había pérdida. Me dicen los chicos del pabellón que allí no conocen a ninguna persona con su nombre, que no hay nadie que toque la trompeta, que bueno, y después pues me voy al pabellón, a secretaría, y había un chaval en la puerta que era el que llevaba lo de secretaría, que estaba fumando, y no sé si para que yo dejara de insistirle o vamos, que no tenía mucha intención, ¿no? Le dije, no tenía mucha intención de atenderme, entonces le dije que si hacía el favor de darme el nombre y la dirección de esta persona, el nombre no, la dirección de esta persona, y me dijo que estaba así como con muy poca gana, que estaba como de vacaciones. No sé si fue para que para quitarme de en medio, para que me fuese. El caso es que pues no averiguó nada, no me dio la dirección y este chaval desapareció de mi vida, de buenas a primera, y no sé cuál fue el motivo, porque es que fue muy extraño, fue todo muy extraño, que sobre todo el hecho de que no lo conocieran en el pabellón donde ya había yo dado con él en otra ocasión, ¿no? Bueno, pues en la mili se pasó pronto, también me vino antes de tiempo porque tenía los pies planos, lo pasé mal, como dije, incluso pude haber llegado al suicidio porque tenía un arma y me lo planteé, pero bueno, Dios estaba conmigo y finalmente pues no lo llevé a cabo, entre otras cosas por mi familia, para que no lo pasara mal, ¿no? Y así terminó otra etapa de mi vida. Después de buscar muchos trabajos y no dar con nada, con un trabajo firme, que fuera un trabajo que fuera estable, me voy a otra región, no solo para buscar un trabajo más estable, sino también por el tema este de la homosexualidad, que para experimentar en ello, porque bueno, llegó el momento después, que no lo he comentado todavía,
que después de la bronca esta que me echó el superior en el seminario, ya la duda no solo era porque pues viera cierta belleza en el físico de los hombres, sino que ya se trasladó también al terreno sexual, ¿no? Hablando en claro, pues desde ese momento se creó tal inseguridad en mí y yo empecé a identificarme, pero a nivel subconsciente o inconsciente, no sé muy bien cómo decirlo, ya la atracción se trasladó a nivel físico también, ¿no? A nivel sexual y había ya hombres que pues que me producían esa atracción física que incluso pues se producía a nivel de erección y bueno, ya pues ya no era una duda que sí, sino que era prácticamente una realidad en mi vida, ¿no? Una realidad pues condicionada por todo esto que había vivido, pero una realidad al fin y al cabo, ¿no? Me voy a otra región donde tenía unos tíos míos para buscar trabajo y para experimentar en el terreno de la homosexualidad, como he dicho anteriormente. No sin antes, pues dame alguna oportunidad en el terreno todavía de la heterosexualidad, porque yo si soy algo es que soy una persona muy insistente, ¿no? No doy mi brazo a torcer así de buenas a primeras, ¿no? Y conocí a un chaval que iba a un prostíbulo, un chaval heterosexual que iba a un prostíbulo a menudo, se hizo bastante amigo mío y le pedí que me llevara allí por probar, ¿no? Le conté mi problema personal y él accedió y me llevó allí al prostíbulo. El caso es que, bueno, no, el sexo así para el que lo haya tenido es muy frío, muy calculado. No bien estás terminando cuando ya te están pidiendo dinero. Y bueno, para mí fue como una masturbación más. No, no fue más allá de una masturbación. En principio me pareció un poco placentero, luego ya pues nada, me resultó demasiado frío, aunque bueno, el sexo se consumó y en ese sentido pues no tuve problema porque pues mi problema nunca ha sido físico, no ha sido de que tuviera problemas de que fuera impotente o por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera fue también una decepción, ¿no? No me aclaró absolutamente nada, ¿no? El caso es que no se dio una relación espontánea con una chica. Yo tampoco la buscaba porque tenía miedo, ¿no? Y sentía que si daba algún paso en este sentido bien iba a engañar a la chica, ¿no? Y bueno, pues ahí se quedó la cosa. El caso es que pues ya me decidí a dar ese paso, ¿no? Y parece que hay como una cierta complicidad entre homosexuales que intuyen o lo que tú eres por la mirada, por los gestos, aunque yo físicamente pues nunca nadie se apercibió de que fuera homosexual los gestos, sino que cuando pequeño me tachaban así por eso, porque me gustaba el cante, me gustaba el arte, me veían pues agraciado en mis facciones y fue este el motivo principal, pero no porque fuese amanerado, ¿no? Pero sí que la mirada te delata si te gusta otro hombre, ¿no? Por la manera en que lo miras y si un chico se dio cuenta de ello en una discoteca y me planteó tener sexo y bueno, accedí y tuve sexo con él. Yo creo que fue la única vez de las veces que he tenido relaciones
en el terreno sexual, que después fueron muchas, fueron demasiadas. La única vez que sentí casi una felicidad, un placer, no felicidad, pues casi satisfecho, ¿no? Porque las demás veces es difícil en este terreno, pues dar una persona que se acople contigo, que se complemente, porque en realidad, pues al fin de cuentas, son dos personas del mismo sexo, no hay una complementariedad física, dijéramos, ¿no? Y bueno, fue la única vez, yo creo, también en parte porque era algo que había estado ahí taponando, que tenía reprimido, ¿no? Y bueno, una cosa es aceptar los sentimientos que tienes, ¿no? Porque es la única manera de solucionar el problema que tengas. Y otra cosa es involucrarte ya con esos sentimientos, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí, que me involucré en esos sentimientos de lleno porque era y es la cultura que se estaba dando, ¿no? Todo el mundo te decía en los medios de comunicación y te daba a entender que eso no era, que eso era una cosa pues normal, que bueno, esa es la cultura, ¿no?, que tenemos, y que bueno, yo no discuto que el que quiera y el que sienta así y se siente y sienta que debe estar así sin intentar nada en el terreno de la sexualidad, pues yo, pues adelante, ¿no? Cada uno pues es responsable de sí mismo, mientras que respete ciertas normas éticas, ¿no? De que sea con una persona también adulta, ¿no? Que no seduzca a ningún crío, pues dentro de eso, en la libertad entre adultos, pues es respetable y es razonable, pues eso, de que se respete los sentimientos de los demás sin herir a otros terceros, ¿no? En su intimidad cada uno, dentro de esa ética que acabo de comentar, pues él sabrá, ¿no? Pero bueno, hay otro tipo de personas con atracción al mismo sexo que pues prefieren no entrar en ese terreno, que prefieren averiguar o ver si tienen posibilidad de redescubrir su heterosexualidad. Y bueno, también a estos habría que respetarlo, cosa que parece que no está por la labor el colectivo gay, ¿no? Ahora lo que está de moda ya no dicen que sea de nacimiento, como decían antes, porque no se ha descubierto el gen de la homosexualidad, y tampoco quieren admitir que sea algo, como en mi caso, por la influencia externa, ¿no? Que también hay muchos psicólogos y muchos libros escritos en este sentido. Y no, ahora hay una tercera vía que ellos quieren imponer a todo el mundo, que es la ideología de género, que dicen que el sexo no tiene nada que ver con la biología, sino que es una construcción social. Cada uno puede elegir lo que quiera ser, y entran en la contradicción de que cada uno pueda elegir lo que quiera ser, menos un homosexual pueda cambiar a heterosexual. No que cambie, sino que se redescubra a sí mismo, ¿no? Porque en realidad todos los estudios científicos lo que vienen a demostrar, la misma biología y la misma evidencia, es que pues sí existe la biología y el sexo relacionado con lo que eres, ¿no? Con lo que eres genéticamente. Pues se está demostrado que todas nuestras células están impregnadas con los cromosomas XY o XX, ¿no? Y esto es una realidad, y
y el cerebro, pues, aunque tú te identifiques más siendo homosexual o trans o como te quieras definir, a la hora de la verdad lo que tienes inscrito en tus células es lo que sale, ¿no? En una relación cotidiana, ¿no? Pero bueno, sería tema para otra discusión y que está ahí, ¿no? Y bueno, pues sería cuestión de discutirlo si es que nos permiten entrar en esa discusión que hoy en día pues no permiten, ¿no? Se está imponiendo una ideología a fuerza, ¿no? Y esto es lo que no puede ser, ¿no? Si nos caracterizamos los humanos es porque debemos ser racionales, debemos llegar pues, a un encuentro, ¿no? Un encuentro que nos lleve la razón, la investigación, pero no posturas definidas, cerradas, pues que dejen a gente al margen, ¿no? A mucha gente al margen, ¿no? Por lo menos entrar en la discusión y después pues ya definir otros conceptos y ver a qué se llega, ¿no? O quién tiene la razón. Pero es lo que no se permite hoy en día, parece. Bueno, pues siguiendo con el relato de mi vida, tengo que decir que aceptarme con mis sentimientos, fue para mí una trampa, fue una liberación y una trampa al mismo tiempo. La liberación fue que se desapareció la depresión porque estaba ya en lo que es casi el 90%, ¿no? De lo que la sociedad hoy en día dice, ¿no? Pues que la homosexualidad es plausible, que no hay por qué pues rechazar la homosexualidad. Bueno, pues sí, dentro de los límites que acabo de mencionar anteriormente. Y fue una liberación en ese sentido, pero fue a la vez una trampa, ¿no? Fue una trampa porque yo en principio buscaba pues el amor en este terreno, ¿no? Porque todo te lo presentan muy idílico en las películas y que te vas a enamorar y vas a encontrar el amor de tu vida y tal. Y no es la realidad, ¿no? No es la realidad de lo que yo he vivido en el mundo gay durante 20 años, pero no por experiencia personal, sino por lo que he visto en la gran mayoría, ¿no? Y lo que hay es una gran promiscuidad y bueno, pero de esto voy a hablar más tarde. El caso es que empiezo a probar en este terreno y buscando sobre todo el amor, ¿no? Empiezo a cartearme con gente. Antes existía un teléfono internacional de la amistad y bueno, me carteo con un chaval de Italia, pero se ve que este chaval estaba ya muy experimentado en el terreno y no quería compromiso de ningún tipo y al final pues dejo de escribirle, ¿no? Entre tanto, he vuelto al pueblo porque se me ofrece allí un trabajo mejor del que tenía en otra región de España. Y entro a trabajar en una farmacia que teóricamente pues parecía mejor trabajo. Y, y sigo intentando pues buscar el amor en el terreno de la homosexualidad. Y bueno, no se da. Hago varios intentos, también con un chaval que conocí en Málaga, con el que estuve pues unos 4 años, pero al final termina diciéndome que él no cree en el amor. Yo lo dejo por este motivo, porque no es lo que yo busco. No busco tener algo pasajero o algo que no sea para un futuro. Y así tengo varios intentos que no cuajan en nada y al final lo que me dicen
en el ambiente gay es que lo que debo es experimentar con todos los hombres que pueda y ya llegará alguno del que me enamore, ¿no? Esto es una trampa porque, claro, al final la carne lo que te pide es más carne, ¿no? Y bueno, es un mundo que se mueve principalmente por la atracción física y siempre hay alguien que está mejor que el último con el que has estado, ¿no? Y no dudo que haya personas que pues que encuentren una persona a su medida, pero yo no lo he visto en los años que estuve en el mundo gay, lo he visto poquísimo, ¿no? Y de hecho parejas que incluso se habían casado en el ambiente luego estaban pues buscando tener relaciones con otra gente, ¿no? Y esto era el día a día, ¿no? El que me quiera decir otra cosa o se engaña o es que pues que ha estado poco tiempo en este ambiente, ¿no? Eso es lo que yo viví y lo que el día a día de, ¿no? Al final empecé a buscar sexo, ¿no? Me hice caso de esta gente que decía que teniendo relaciones con uno y con otro, pues llegaría el amor de tu vida. El caso es que no llegó. Terminé buscando sexo por el sexo únicamente ya, porque por la soledad, ¿no? La soledad y los problemas que tenía, porque empecé a tener problemas en el campo laboral también, pues los problemas me llevaron y la soledad, como dije antes, me llevaron ya a buscar el sexo por el sexo y esto finalmente terminó pues en lujuria, que me sorprendió a mí mismo, en una lujuria que me arrebataba, ¿no? Y que ya pues nada más que estaba pendiente de tener relaciones sexuales, eh, una detrás de otras, para satisfacer pues ese deseo sexual, esa lujuria en la que me vi atrapado como en un torbellino. Y desde luego nunca llegó ese amor idílico con el que con el que te hacen creer, ¿no? Que te vas a encontrar. Y puede ser que sí, que en principio pues hay alguien haya gente que te caiga mejor, que te caiga pues estupendamente, que te sientas identificado, pero al final es un mundo superficial y termina pues por fallar todo, porque lo que vives normalmente es eso, pues una vida muy superficial, como acabo de decir, ¿no? Bueno, esto venía para después, me he saltado un poco el principio de llegar a mi pueblo, ¿no? Que aún seguía buscando, pues como dije, ese amor entre dos personas del mismo sexo y lo hacía a distancia porque tampoco mis padres eran muy mayores, tampoco quería darle un disgusto, por entonces pues pues no tenían mentalidad para entender esto, ¿no? Y lo intenté con un chaval en Chile y bueno, en principio todo fue bien, llevábamos carteándonos un año, pero después resulta que lo vi también muy superficial, que yo para él solo era como un tren de paso, ¿no? Alguien que pasaba por su vida, que salía la cosa bien y que no. Después convivía con una chica, no tenían relaciones, pero la misma chica se encargó de persuadirlo de que yo no era heterosexual y bueno, pues tampoco cuajó la cosa, principalmente por él, porque yo por lo que dijera la chica no me importaba, pero principalmente por él porque me daba cuenta de que pues no tenía ningún sentimiento de amor hacia mí, no tenía ningún detalle,
solo era eso, ¿no? Si podía sacar algo de provecho de mí, pues era el único sentimiento que le regía y estaba a la expensa, a la expectativa de lo que yo únicamente le ofreciese, ¿no? El caso es que, bueno, pues fue otro fracaso. Después lo intento en el terreno de la heterosexualidad con una amiga, ¿no? Porque como he dicho no daba mi brazo a torcer. Perdone que me interrumpe mucho con el lenguaje, pero llevo más de una hora y las palabras no me vienen fluidas a la mente, ¿no? Bueno, pues lo intenté con una amiga, le dije sinceramente lo que me pasaba, ¿no? Cómo había transcurrido mi vida, si me podía dar una oportunidad, ¿no? Un poco como el Principito hace con el zorro, ¿no? Pues poco a poco, ¿no? Teniendo una amistad más sincera, el ir aproximándonos cada uno, ver si surgía pues sentimientos de afecto entre ambos, ¿no? Pues viéndonos todos los días, en fin. El caso es que la chica pues no quiso ofrecerme esa oportunidad. Yo lo entendí perfectamente, no me enfadé con ella ni mucho menos porque lo entendía, ¿no? Era muy arriesgado para ella y no quiso, ¿no? Y, y bueno, pues así terminó mi último intento en este terreno y ya no volví a intentarlo más con chicas porque vi que tenía una edad no para ya intentarlo más, ¿no? Tampoco conocía terapias como hay hoy en día, no terapias de conversión, no me refiero a eso, sino terapia reparativa, ¿no? De ver las heridas que ha habido en tu pasado, ¿no? De las influencias que ha habido con amistades, de todo lo que haya ahí en tu corazón, de todas esas malas influencias negativas, como fue en mi caso, que no es un caso aislado, ¿no? Yo me encontré en el mundo homosexual gente que habían sido hasta violadas por sus propios hermanos, ¿no? Y bueno, esto deja huella, ¿no? Y bueno, puede pasar, y de hecho pasa, ¿no? Que uno piensa que cómo puede ser violado por un familiar, ¿no? Entonces sucede un poco como con lo que sucede en las personas que son secuestradas, ¿no? Que se crea el síndrome de Estocolmo. Al final tú mismo piensas que la familia no puede ser así y que probablemente haya sido tú el que haya sido el culpable, el que haya seducido. Y es otro motivo por el que hay personas que terminan en el campo de la homosexualidad y no es uno ni es dos, y si no son muchos. Incluso hay estadísticas de las que yo mismo me he quedado sorprendido, mucho más de personas violadas de las que yo me esperaba según estudios de alguna psicóloga que hay y de estudios más serios, ¿no? Que ahora mismo no lo tengo escrito en mi libro porque yo este testimonio también lo tengo por escrito en una autobiografía y ahí ya doy todo con más detalle. Lo puedes buscar al final del vídeo, pues intentaré que se quede un enlace para que la gente se pueda descargar el vídeo, ¿no? Y ahí doy más detalle de todo esto que estoy diciendo ahora, que no puedo recordarlo y retenerlo todo en mi memoria, ¿no? Bueno, pues así anduve casi por 20 años y eso que empecé tarde porque no... Yo empecé la primera relación mía sexual con un hombre sería con 28 años, cuando he conocido gente que
desde los 13 y 14 años ya estaban en este mundo, ¿no? Pero bueno, a partir de los 28 años hasta los 36 o por ahí tuve relaciones sexuales esporádicas con hombres, pero a partir de esa edad entré ya en una pendiente que no tocaba fondo de una promiscuidad que era obsesiva, ¿no? Era después, quitando el trabajo, era todo el día en internet buscando una relación sexual, pues todos los días si se podía, si no se podía, pues buscar una masturbación a través de internet, con vídeos en directos y demás, ¿no? Todo lo que os podáis imaginar, así, ¿no? Y con todo y con eso no toqué el fondo que otra gente han tocado, porque me llegaron ya a proponer cosas aberrantes que ni siquiera puedo trasladar aquí, ¿no? Pero sí que llegué en este terreno de la homosexualidad a cosas que yo en un principio, cuando empecé, ni me imaginaba, incluso que decía para mí que no haría, ¿no? Pues sí que las hice, ¿no? Y bueno, de todas maneras no llegué a cosas vejatorias, ¿no? Vejatorias, y bueno, ya podéis imaginar, y si no, pues mejor que no, porque no se trata aquí de sacar cosas tan desagradables, ¿no? A partir de ahora, pues, de ese momento que entro en esa promiscuidad, estoy así como 10 años más, hasta que llega el punto de inflexión donde pues doy un cambio de 180 grados en lo que se trata de dejar pues esta vida promiscua, ¿no? Y ello me lleva a mi fe, a mi credo, ¿no? Mi fe católica me lleva a ese encuentro nuevo con Dios, a ese encuentro personal que quiero detallar a partir de ahora, ¿no? En uno de esos encuentros, bueno, pues en uno de esos encuentros sexuales, doy con un chaval que tiene en su casa un libro de una yogi norteamericana, de espiritualidad hindú, y bueno, me resulta muy llamativo ese libro, porque se ve que realmente pues ahí hay unos sentimientos hacia un Dios prácticamente desconocido, porque pues el hinduismo lo que cree es un Dios impersonal, panteísta, ¿no? Pero sí que de alguna manera había captado esta yogi lo que puede ser un percibir de un Dios más íntimo, ¿no? Y bueno, esto me llama la atención, ¿no? Y me recuerda al tiempo que yo había estado más cerca de Dios, ¿no? Aunque nunca lo había perdido de todo de vista, me había acompañado durante toda la vida, pero claro, viví el tema de la homosexualidad sí que me apartó de él, y bueno, yo dije por qué no volver a mi fe, porque si esta persona ha llegado de alguna manera a intuir lo que es Dios, pues más lo puedo yo experimentar en mi fe católica, porque bueno, ya nosotros no conocemos al Dios real, no es un Dios que el hombre se haya inventado, un Dios que el hombre haya buscado, como es el caso del hinduismo, que es la búsqueda del hombre hacia Dios. Sin embargo, el catolicismo y el judaísmo
es todo lo contrario, es Dios mismo el que se revela al hombre, ¿no? Eh, Así lo vemos, ¿no? En la historia de la salvación, y ya ni siquiera es que Dios hable al hombre como habló a Moisés o a Abraham, sino que es Dios mismo el que se encarna en la persona de Jesucristo, y ya se nos da a revelar totalmente, ¿no? Y digo, bueno, pues si esta gente llega un poco a captar lo que puede ser Dios, cuanto más nosotros en nuestra fe católica, que conocemos realmente quién es Dios, ¿no? El Dios que se nos revela, que no es la búsqueda del hombre, sino que es el amor de Dios el que al final se nos manifiesta para darnos y comunicarnos su amor. Y bueno, pues esto me lleva a la renovación carismática católica, ¿no? Por entonces eh, volví a caer en depresión porque estaba viviendo una situación laboral muy mala. Yo me sentía de nuevo acosado en el terreno laboral, no por el motivo del tema sexual ahora, sino por otro tipo de temas que ya no quiero alargar aquí comentar, pero me sentía acosado y con una ansiedad pues insufrible. Era un fuego que me quemaba y ya entraba hasta en depresión nuevamente, ¿no? Entonces el libro este, ¿no?, que me acercó a Dios, más la necesidad que tenía de él porque la situación personal no me dejaba vivir, estaba totalmente hundido, pues busco a Dios en la renovación carismática española, en un grupo que había cerca de mi pueblo, y esa hora que estoy con ellos es la única hora que encontraba a la semana de paz, ¿no? Allí descubro que hay momentos en los que ellos leen la Biblia al azar y luego hay otra persona que interpreta para todo lo que el Espíritu Santo ha querido comunicarnos a través de esa lectura, ¿no? Y bueno, yo eh, me fijo en esto y lo llevo a práctica en mi casa, cuando estoy en casa, y en los momentos tan malos que tenía de agobio por el tema laboral, pues recurro a la Biblia, la leo al azar y Dios sí que me trae consuelos, pero son consuelos temporales, ¿no? Pues un ratito, ¿no? Que esa palabra viene en mi ayuda y me sacan de ese momento tan dramático, ¿no? De angustia, ¿no? Pero no es una sanación la que tengo, no es definitivo, ¿no? Entonces lo que le digo a Dios, que si me saca de toda esta angustia, de esta depresión, de la ansiedad y demás, y si Él me muestra que la homosexualidad Él no la quiere, pues yo dejo la promiscuidad en la que estaba y, y bueno, pues le hice esa promesa. Le pido de nuevo una palabra en la Biblia, abriéndola al azar, para que Él me muestre que es contrario pues a la homosexualidad, como hay capítulos en la Biblia que aparecen, aunque yo en un principio pues me engañaba, ¿no? Decía, como Jesús en concreto no habla en contra de la homosexualidad en los evangelios, pues seguramente toda la Biblia es mentira y solo el evangelio es auténtico, ¿no? Pero esto lo decía como autoengaño, ¿no? Porque en realidad sabía que era palabra de Dios, ¿no? Toda la Biblia, pero y además sabía que por boca del mismo Jesús, que él dice que no venía a abolir a los profetas ni la ley, ¿no? Y los profetas lo dejan bien claro en muchos capítulos o versículos de la Biblia que Dios es contrario, ¿no? Al tema de las relaciones sexuales entre el mismo sexo, ¿no? Eso está bien claro, y el Señor me lleva una palabra en el libro de Job,
que no toca el tema de la homosexualidad, pero yo vi claramente que venía dirigido hacia mí y en las que Dios mantiene un diálogo con Job, porque Job tampoco en su situación entendía lo que le estaba pasando. Él era fiel cumplidor de las leyes de Dios y sin embargo pues estaba pasando por una situación traumática, ¿no? Porque todo el mundo le había dado de lado, incluso económicamente pues lo había perdido todo, los hijos también, y no lo entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Y le pide explicaciones a Dios, ¿no? Que era lo que yo le estaba pidiendo al Señor en este momento, ¿no? Y Dios se dirige a Job en estos términos, con estas palabras que son cortitas, bueno, son cortitas lo que yo resumo y que vi que venía dirigido hacia mí, ¿no? Que dicen lo siguiente. Lo leo un momento. Estaba buscando las palabras exactas para no confundir a nadie, ¿no? Y las palabras que yo leí en ese momento donde se me fueron la vista al abrir la vista al azar eran las siguientes. Dios le habla así a Job y le dice: ¿de verdad quieres anular mi juicio para afirmar tu derecho? ¿Me vas a condenar tú? Entonces, bueno, pues yo entendí que realmente el juicio de Dios sobre este tema estaba bien claro en la Biblia, aunque mi derecho como persona sexuada fuese, pues eso, el tener una vida activa sexual en un terreno u otro, ¿no? Porque si tenía todos mis órganos sexuales intactos, pues veía un poco como absurdo que pues que no me realizara en este terreno, un terreno más del aspecto de la vida humana, ¿no? Pero bueno, yo entendí que Dios está por encima de todo, que el pensamiento de Dios está por encima del hombre y que ante Dios y el juicio que ya había él determinado sobre este tema, pues nada, hay que agachar la cabeza y aceptarlo, ¿no? Y bueno, pues así lo hice, pero lo hice después de 3 intentos de pedirle la misma palabra porque soy un gran obstinado, ¿no? Como ya os habréis dado cuenta. Y bueno, una segunda y una tercera vez me llevó a este pasaje, ya la última vez incluso con la hoja de la Biblia esta que viene un poquito más gruesa, donde viene el índice con todos los libros y demás, también la entré entre las páginas de la Biblia y me llevó al mismo pasaje. Hecho sorprendente, ¿no? Pero así sucedió. Y bueno, esto ya me tumbó de todo y dije, bueno, pues dejo la práctica homosexual y, y tengo que decir que, bueno, me costó en un principio. Incluso tuve 2 relaciones sexuales después de haber hecho esta promesa, caí, ¿no? Pero sí que es verdad que ya llevo 8 años que no he tenido ninguna relación con nadie. Tengo que decir también que sí que alguna vez he entrado a ver pornografía ya muy de tarde en tarde, ¿no? He tenido tentaciones fuertes, ¿no? Y bueno, he sucumbido, pero no con la intensidad de antes, que era todos los días, era obsesivamente, y ahora, pues como he dicho, ha sido muy, muy de tarde en tarde y bueno, esperando que un día Dios ya definitivamente ni siquiera esto pues tenga este tropiezo, ¿no? El caso es que ya es un gran logro el llevar 8 años sin tener contacto con nadie físico real y para mí es una gracia de Dios que Dios me ha preservado también, ¿no?
aunque yo he puesto de mi parte, pero es Dios principalmente el que te da esta gracia, ¿no? En el libro que he escrito pongo también el que es la Biblia de Jerusalén y pongo la edición porque Biblias posteriores pues no traen la misma tradición y para no llevar a la gente a confusión, ¿no? Ahí doy detalle del pasaje este y cómo está escrito, para que si alguien quiere investigar e indagar, pues que lo haga en la misma edición que yo, pues Dios me habló, ¿no? Ahí queda esto y después hubo todavía más revelación que voy a leer literalmente del libro que escribí porque me saldrá más fluido, ¿no? Y porque es interesante que toda la gente pues lo conozca, ¿no? Y esta revelación me viene a través de un sacerdote al que yo pues me confié, ¿no? Que encontré por internet y me parecía muy campechano, muy natural, ¿no? Y le dije pues que además era exorcista, ¿no? Y le dije que orase por mí, que me pusiese en sus oraciones porque, como dije al principio, pues no era fácil dejar ese mundo que había llevado por tantos años, ¿no? Y él ora por mí y bueno, luego a los días me manda un correo en el que me escribe lo siguiente, que leo literalmente, el correo que tengo guardado, ¿no? Por si algún día alguien quiere comprobar, ¿no? Que todavía es un paso más en la revelación de Dios en este tema, ¿no? Que estoy hablando, ¿no? Y del que yo he intentado salir por pura misericordia de Dios, ¿no? Y, y que fue a raíz, pues, sobre todo de los problemas que tenía, pues, por el tema laboral, como ya he dicho, y también por este mundo que tampoco terminaba de satisfacerme de todo, ¿no? Porque al final es un mundo superficial y nada, que te lleva, o a mí me lleva al abismo, tampoco quiero decir a todo el mundo, ¿no? Esto es lo que yo he vivido. Y bueno, si hay gente que no se identifica, pues mejor para ellos, ¿no? Pero bueno, todo el mundo debería de tener en cuenta porque yo no soy dentro de la especie humana, un ser aparte, sino que ni alguien único, ¿no? He visto que le ha sucedido a mucha gente. Veo que hay mucha gente ya mayor, sola, depresiva, homosexuales, ¿no? Y bueno, ya digo que yo no soy único ni exclusivo, ¿no? Y que este testimonio, pues le puede abrir a mucha gente los ojos, ¿no? Gente que están empezando, que ven algo idílico, que a la hora de la verdad, por lo que yo he visto, ¿no? Yo no digo, vuelvo a repetir que sea todo el mundo, pero me he tirado muchos años en el mundo gay y observando comentarios que me han hecho y lo que ha pasado en mi vida lo he visto en la vida de muchas personas, de distinta manera, pero al final han caído en lo mismo, ¿no? Eso es experiencia, nadie me lo puede negar porque lo he visto yo con mis propios ojos y sobre terreno real, no es algo inventado que alguien me haya contado, ¿no? No es un cuento. Hola, amigo. No me gusta la cultura de la excusa permanente, pero reconozco que a veces es imposible no hacerlo. Bueno, en parte la tardanza en la respuesta también obedece a que estaba esperando ratificar por tercera vez que Dios me confirmaba lo siguiente.
Estaba orando por ti y de pronto Dios trajo a mi mente el relato de Hechos 10, 9, 17. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo la voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. El sacerdote, a continuación, sigue comentando en su correo. Apreciado hermano, es evidente que Dios me estaba diciendo que al orar por la condición sexual y liberación de un hombre, de alguna manera le estaba tildando de impuro. Dejé así el asunto y pedí a Dios que posteriormente sea confirmado si esto venía de él o era simplemente producto de mi alma. Sucedió una segunda vez y entonces le pedí a Dios que me explicara qué quería decir y también dejé así. Una vez más, en oración, Dios puso este texto en mi corazón para orar por ti y yo le dije, que enviara el Espíritu Santo para guiarme porque no sabía orar como conviene y no entendía bien lo que me decía en la visión. Dejé así y pensé que era producto del cansancio o de la ansiedad de obtener el favor de Dios en ti, lo que me perturbaba. Traté de olvidar el asunto hasta que 3 días después leí uno de tus correos donde escribías algo y en ese momento fueron abiertos mis ojos y pude ver el corazón de quien escribía sus palabras como Dios lo hace y entendí que Él ya te hizo libre, porque solo un corazón con una realidad específica de Dios escribe así. Inmediatamente fui a mi oratorio y empecé a orar y a dar gracias a Dios por tu liberación. Tuve que pedir perdón por mi visión miope y corto entendimiento y aprendí una gran lección para mi ministerio. A veces insisto en mirar la condición del pecado en el hombre y no miro su corazón. De rodillas ante Dios entendí que Él te había llamado desde el inicio de tu vida a predicar su mensaje de amor. Esa llama nunca se extinguió y ahora quema con mayor intensidad dentro de ti. Solo te invito a mirar a Cristo allí como Dios me enseñó a mirarte. Él ya te purificó, y nadie tiene derecho a llamarte impuro, ni tú mismo. Creo que Dios invita a entender que reconocerlo en ti es reconocer la llama del clamor de su espíritu que desesperadamente clama para que lo dejes expresarse en tu vida y afectar a otros que estoy seguro que al igual que en el texto están tocando a tu puerta. Dios te ama con amor perfecto y es la hora de continuar la segunda parte de la historia de tu vida reconociéndote libre y con tu obediencia como prueba de tu amor a Él, ganando almas para Cristo. Dios te bendiga, hermano.
Bueno, pues hasta aquí la carta del sacerdote y yo sigo el libro con estas palabras. Voy a seguir leyendo para que sea más fluido lo que, pues ya para terminar y concluir mi testimonio. Y esto está casi al final del libro, ¿no? El que lo quiera leer, pues lo puede leer, aunque luego el libro sigue unas cuantas páginas más. Pero esto lo que a mí me sugirió la carta de este sacerdote, ¿no? Y bueno, pues ya me pongo a leer. Cuando leí este correo se quebrantó mi alma, puesto que por medio de este hombre guiado del Espíritu Santo pude conocer en parte, desde mi propia realidad, el ser y el obrar de Dios. Me explico. Por medio de dicha revelación pude conocer de primera mano que Dios me ama, nos ama, sin mirar por el espejo retrovisor de dónde venimos, y además desde el conocimiento pleno y la luz perfecta. Yo había apostado por Dios, para dejar los postulados del mundo cambiando de vida. Dios, por otro lado, estaba viendo mi deseo de cambio sincero, mi corazón, y mi lucha para lograr esa meta, lo que determinaba que, por esto mismo, mi pasado estuviese enterrado para Él, para Dios. De este modo, por mediación de este sacerdote, fue como pude mirar al futuro con esperanza, ya que si para Dios era más importante mi determinación de cambio que mi pasado y mis tropiezos, yo encontraría a mi vez en esa mirada misericordiosa el aliento necesario para no darme por vencido y seguir con su amor y su favor en el propósito. Pues bien, así sucedió. Después de la revelación en la que Dios mostraba su amor por mí, no desfallecí en el intento y seguí hacia adelante soltando amarres, aferrándome aún más a Cristo por medio de la oración y los sacramentos. Por aquella revelación fui consciente también que Dios me veía sin velos, sin obstáculos, sin perjuicios y sin etiquetas, un libro inédito en el que empezar una historia nueva. La etiqueta de impuros con la cual los judíos veían a los paganos, aunque lo fuesen porque aún no habían conocido a Jesús y que Dios apartó de la dinámica de los apóstoles, ahora del mismo modo lo hacía conmigo. Una mirada bien diferente a la del mundo, que me había encorsetado desde la niñez en un estereotipo y me había empujado pendiente abajo, la misma con que me seguirán viendo muchos en el presente a pesar de mi cambio de vida. Este es el amor con el que Dios nos observa, un amor que se retroalimenta, puesto que sus hijos viven para agradar al Padre y el Padre se goza en la transformación que se produce en sus hijos al entrar en obediencia por la fe. Todo, en consecuencia, sucede por el obrar de Dios en nuestras vidas y por medio de la gracia santificante del Espíritu Santo. Sin ella, difícilmente conocemos a Dios y permanecemos en su voluntad. El testimonio aportado por este padre vino a confirmar una vez más cómo es el carácter de Dios, un Dios real y presente, no una entelequia en el pensamiento del hombre para saciar sus deseos de eternidad y justicia humana. Un Dios preocupado de cada persona en particular, de su historia de frustraciones y de dolor, conocedor también de sus esperanzas e ilusiones, un Dios que da respuesta cuando el hombre se decide a vivir desde él atendiendo a la verdad revelada, un Dios que habla a sus hijos de múltiples maneras, a cada uno de ellos según su idiosincrasia, su genética y su propia capacidad para entender que aquel mensaje proviene de Dios. Antes de concluir ya con este testimonio, quiero señalar algo que tiene que ver también con el tercer dígito, o 3 veces, mejor dicho.
Como ya sabes, por 3 veces recibí la misma palabra del Señor. ¿De verdad quieres anular mi juicio para afirmar tu derecho? ¿Me vas a condenar? De igual modo fue por 3 veces que el presbítero Alejandro se le mostró la visión que ya tuviera el apóstol Pedro también por 3 veces en un éxtasis. 3 fueron, por cierto, los días transcurridos desde la muerte de Jesús hasta su resurrección. 3 los discípulos que contemplaron su transfiguración en el monte Tabor. 3 las llamadas de Samuel. Por 3 veces se tendió el profeta Elías sobre el hijo de la viuda, hasta que volvió a la vida. 3 los días que permaneció Jonás en el vientre de un pez gigante, al igual que Jesucristo en el sepulcro. 3, como nota más sobresaliente a destacar, las personas caí en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este preámbulo lo traigo a colación porque resulta, cuando menos curioso, que al tercer taller de oración y vida que me disponía a impartir después de dejar mi vida de promiscuidad, el Señor me llevó sin yo buscarlo, puesto que me lo propusieron por mediación de una compañera, a una parroquia que distaba unos 30 metros aproximadamente de un local de ambiente gay. Lo insólito de la cercanía fue que no se trataba de un local cualquiera, sino del mismo que yo había frecuentado durante 9 años, casi de modo ininterrumpido los fines de semana. Cuando supe que la parroquia que había aceptado el taller, después de haber sido rechazado en otras parroquias, era la misma que me dejaba a escasos metros del local gay donde entregué mi cuerpo a los apetitos de la carne, quedé impactado, pues ni siquiera había barajado esa posibilidad entre los cientos de parroquias que componen mi diócesis, y menos aún por su ubicación, muy alejada de mi pueblo. Para concluir, decir que por 3 veces negó Pedro al Señor, y 3 las veces que Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Yo, como el apóstol, he de decir hoy, Señor, tú lo sabes todo. Bueno, pues hasta aquí mi testimonio. Quiero decir antes, pues, que los educadores, los padres, los profesores, los sacerdotes, los pastores, pues tengan muy en cuenta las palabras que le dicen a los críos, a los adolescentes, porque pues su sufrimiento es el mismo de todos y la vida es compleja para ellos como para todos, aunque a veces no lo pensemos y creamos que ellos viven en otro mundo, pues no viven en el mundo real y las palabras hieren bastante, igual que los gestos y las acciones, ¿no? Y pues eso, que le den mucho amor a los niños, sobre todo los padres, que los abracen para que no tengan que buscar ese amor en otras personas que no les son nada y que no los quieran desinteresadamente, como son los padres, que pues que los quieren desinteresadamente, y estas personas pueden buscar otra cosa, ¿no? Y bueno, pues las madres decirles pues igualmente que tengan cuidado con sus palabras, que den un paso atrás para que los críos pues se identifiquen con el padre y no con la madre, porque a veces también el problema viene por ahí, ¿no? Una madre muy dominante, un padre débil o un padre ausente o todo lo contrario, un padre muy cruel, pues no son algunos de los hechos que determinan que a veces las personas se inclinen por hombres y mujeres del mismo sexo. Eso está estudiado, está escrito en muchos libros, no es una invención mía
y solo lo recomiendo para que se tenga en cuenta. Y bueno, si queréis leeros el libro, intentaré que se deje al final en la descripción del vídeo. Y esto es todo de momento. Nada más. Un abrazo y que sea para gloria de Dios.